En algún lugar del mundo, bajo un sol implacable, donde la tierra se agrieta y el pasto escasea, nació una idea. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar una raza casi desconocida en América Latina, pero creada exactamente para enfrentar los mismos desafíos que viven millones de productores en Brasil. Calor extremo, sequías prolongadas, pasturas irregulares, parásitos constantes. En este escenario, surge una pregunta inquietante. Si ya existe una raza diseñada para todo eso, ¿por qué casi nadie habla de ella? Y más importante aún, ¿realmente necesitamos algo diferente o el Nelore ya resolvió todo? Antes de continuar, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y comentar cuál de estas razas te parece más interesante. Porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver la ganadería. Para entender al Bovelder, primero hay que viajar mentalmente a otro continente. Sudáfrica, un territorio vasto, duro, impredecible. Allí, la ganadería nunca fue sencilla. Las lluvias son irregulares. Las pasturas cambian de calidad constantemente y el calor no da tregua. Durante décadas, los productores intentaron utilizar razas europeas, animales con excelente calidad de carne, pero que no estaban hechos para sobrevivir en ese entorno. Sufrían, perdían peso, enfrentaban problemas sanitarios y muchas veces simplemente no resistían. Fue entonces cuando surgió una idea poderosa. Si el ambiente es diferente, la solución también debe serlo. Así comenzó un movimiento que cambiaría la ganadería sudafricana para siempre. La creación de razas adaptadas al terreno real, no animales de exposición, no animales de laboratorio, sino animales funcionales, capaces de producir carne donde otros fallaban. En ese contexto nace el Bovelder, no como un accidente, sino como un proyecto, un diseño genético cuidadosamente construido. Para lograrlo, los criadores utilizaron una herramienta tan antigua como la propia ganadería: el cruzamiento. Por un lado, necesitaban rusticidad, y para eso recurrieron a razas africanas como el Afrikaner, animales duros, resistentes al calor, capaces de caminar largas distancias, sobrevivientes por naturaleza. Pero eso no era suficiente. También se necesitaba productividad. Entonces entraron en juego razas europeas como Hereford y Shorthorn, genéticas con buena musculatura, buen rendimiento, mejor calidad de carne. El objetivo era claro: un equilibrio perfecto, rusticidad africana, rendimiento europeo, generación tras generación, selección tras selección. Ese equilibrio comenzó a tomar forma. Así nació el Bovelder, un animal pensado no para condiciones ideales, sino para la realidad del campo. Cuando observas un Bovelder, no ves un animal exagerado. No es extremo, es funcional. Su pelaje rojo profundo refleja su herencia. Su cuerpo muestra profundidad, estructura y musculatura equilibrada. Nada sobra, nada falta. Cada característica tiene un propósito. Incluso su piel suelta cumple una función silenciosa pero vital: disipar el calor, permitir que el animal siga produciendo cuando otros ya están en estrés térmico. Pero lo más importante, no se ve a simple vista. Está en su comportamiento, en su capacidad de seguir adelante, de convertir pasto en carne, incluso cuando el entorno no ayuda. En ese mismo proceso de selección, hubo un detalle que marcó la diferencia. Los criadores no solo evaluaban cuánto crecía el animal,
sino cómo lo hacía cuando las condiciones empeoraban. Porque en ambientes exigentes, el verdadero filtro no es el mejor momento del año. Es la época seca. Es cuando el pasto pierde calidad, cuando el agua se aleja, cuando el metabolismo del animal es puesto a prueba. Y es ahí donde el Bovelder fue afinado, no para ser el más rápido en crecer, sino para no detenerse. Otro punto clave fue la eficiencia biológica, la capacidad de transformar recursos limitados en carne utilizable. No se trataba de animales dependientes, sino de individuos autosuficientes, con sistemas digestivos capaces de aprovechar fibras más duras y convertirlas en energía productiva. Además, hubo un enfoque importante en la longevidad. En muchos sistemas extensivos, reemplazar vacas constantemente es un costo invisible, pero enorme. Por eso, el Bovelder fue seleccionado para permanecer más años en producción. Vacas que paren, vuelven a preñarse y repiten el ciclo sin interrupciones prolongadas. Eso cambia completamente la rentabilidad del sistema. También se prestó atención al temperamento. Animales demasiado nerviosos generan estrés, pierden eficiencia y dificultan el manejo. Por eso, el comportamiento del Bovelder tiende a ser más equilibrado, más dócil, más predecible, facilitando su manejo incluso en grandes extensiones. Otro aspecto silencioso, pero decisivo, es la adaptación a enfermedades. En regiones donde los parásitos son constantes, la resistencia natural reduce la necesidad de intervenciones. Menos medicamentos, menos costos, más estabilidad productiva. Incluso, la estructura de las patas fue considerada en la selección, porque en sistemas donde el animal camina largas distancias, cualquier debilidad estructural se convierte en un problema. El Bovelder fue moldeado para soportar ese desgaste diario, sin perder funcionalidad, sin comprometer su rendimiento, y así, pieza por pieza, característica por característica, se construyó un animal que no depende del sistema, sino que se adapta a él. Un concepto que, en la práctica, define la diferencia entre sobrevivir y ser rentable en el campo. Imagina por un momento un animal caminando kilómetros bajo el sol, buscando agua, buscando alimento, sin sombra, sin suplementos, solo instinto y adaptación. Eso es lo que define a una raza como el Bovelder. No es solo genética, es resistencia, es evolución aplicada en sistemas extensivos, donde cada recurso cuenta. La eficiencia no es una opción, es supervivencia. Las vacas Bovelder son conocidas por su fertilidad, pero no una fertilidad de laboratorio, sino una fertilidad real, constante, predecible. Son madres que crían, que protegen, que destetan terneros fuertes. En este tipo de sistemas, eso vale más que cualquier ganancia rápida en confinamiento, porque el verdadero negocio está en la consistencia. Ahora, llevemos esta historia a Brasil, un país gigante, con climas diversos, pero con un protagonista indiscutible, el Nelore. Durante décadas, el Nelore no solo se adaptó, dominó, aprendió a lidiar con el calor tropical, con los parásitos, con las pasturas variables. Se convirtió en la base de la ganadería de carne, y no por casualidad, sino por selección, por tiempo, por resultados. Entonces surge el choque de realidades. Por un lado, el Bovelder, diseñado para condiciones difíciles. Por otro, el Nelore, probado durante generaciones en el trópico. ¿Tiene sentido cambiar? ¿Tiene sentido introducir algo nuevo? La respuesta no es simple.
Porque la ganadería no es solo genética, es sistema, es cultura, es economía. Introducir una nueva raza implica años o décadas de adaptación, de pruebas, de errores. Y, mientras tanto, el productor necesita resultados. Hoy, no en el futuro. Por eso, en la práctica, el Bovelder encuentra una barrera silenciosa en Brasil. No es que no funcione, es que el sistema ya tiene soluciones. Tal vez su espacio no esté en reemplazar, sino en complementar, en cruzamientos, en nichos específicos. Pero incluso allí, la competencia es fuerte, porque Brasil ya desarrolló múltiples alternativas con base en el propio Nelore. Imagina ahora una escala aún mayor, miles de hectáreas, horizontes abiertos, donde el ganado no es supervisado cada hora, sino observado a distancia. En ese tipo de escenario, cada decisión genética se amplifica. Un pequeño problema se convierte en una pérdida grande. Una pequeña ventaja se multiplica silenciosamente. Ahí es donde razas como el Bovelder revelan su verdadero valor, no en lo visible, sino en lo que no falla. Existe un concepto poco discutido, pero fundamental en la ganadería real: el costo de lo invisible. Animales que no enferman, pero tampoco producen bien. Vacas que paren, pero no todos los años. Novillos que crecen, pero consumen más de lo que deberían. Ese tipo de ineficiencia no aparece en fotos, pero impacta directamente en el bolsillo del productor. Y es ahí donde la selección funcional cobra sentido. Porque no se trata solo de producir más, sino de perder menos. En muchos sistemas tradicionales, el productor termina adaptando el ambiente al animal, pero en entornos difíciles ocurre lo contrario. El animal debe adaptarse al ambiente, y eso cambia completamente la lógica. Es como comparar un atleta de gimnasio con un corredor de maratón en terreno irregular. Uno puede parecer más impresionante, pero el otro es el que llega al final. Otra curiosidad interesante es cómo el entorno moldea incluso el ritmo del crecimiento. En climas variables, los animales no crecen de forma lineal. Aceleran, desaceleran, se ajustan. Y las razas adaptadas no colapsan en ese proceso, se reorganizan. Es una especie de inteligencia biológica, silenciosa, pero poderosa. También existe un paralelismo con la naturaleza salvaje. En ecosistemas extremos, los animales no buscan el máximo rendimiento, buscan equilibrio, energía suficiente para seguir vivos y reproducirse. Y en cierto sentido, eso mismo fue replicado en la selección del Bovelder. No es el animal que más exige, es el que mejor responde con lo que tiene. Si lo llevamos a una perspectiva más amplia, la ganadería moderna enfrenta un dilema constante: intensificar o adaptar, invertir más o depender menos. Y razas como esta representan una filosofía distinta: producir con lo disponible, aprovechar el entorno, en lugar de luchar contra él. Quizás por eso, aunque poco conocida, esta genética guarda una enseñanza importante. El futuro de la ganadería no siempre está en producir más. A veces está en producir mejor, con menos. Y entender eso puede ser la diferencia entre un sistema frágil y uno verdaderamente sostenible. La historia del Bovelder nos deja una lección poderosa. El mundo enfrenta problemas similares, pero no siempre encuentra las mismas respuestas. En Sudáfrica,
La solución fue crear nuevas razas. En Brasil fue perfeccionar las que llegaron. Dos caminos distintos. Un mismo objetivo: producir carne en condiciones reales. Al final, la pregunta no es si una raza es mejor que otra. La verdadera pregunta es: ¿qué funciona en tu sistema? ¿Qué resiste en tu ambiente? ¿Qué genera resultado año tras año? Porque en el campo, la teoría no alimenta. La práctica sí. Si te gustó este análisis, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y comentar cuál fue la información que más te sorprendió. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo video del canal Fuerza Rural. Gracias por sintonizarnos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.